Vamos a continuar con la suma de filtros electrónicos, filtros activos que tenemos en el crossover de este procesador, y vamos a empezar con otro tipo de filtro que es el filtro Link with Really. El filtro Link with Really está formado por dos filtros Butterworth en serie y por tanto no vamos a encontrar filtros de primer orden. De hecho, no va a haber ningún filtro impar, todos van a ser filtros pares, ya que se trata, al fin y al cabo, como hemos dicho, de dos filtros Butterworth en serie. Por tanto, si nos vamos aquí a Type y vamos viendo todos los filtros que tiene este procesador, podremos ver que tenemos Butterworth de primer orden, Butterworth de segundo orden, 12 decibelios por octava, Bessel, pero luego el Link with Really, como vemos, no hay Link with Really de primer orden, solamente hay de segundo, cuarto, sexto, octavo, solamente hay Link with Really de órdenes par. Es decir, que no vamos a encontrar nunca Link with Really 1, 3, 5, séptimo orden, porque no existen los Link with Really impares. Por tanto, en este vídeo vamos a sumar dos Link with Really de segundo orden. Un pasabajos que pondremos en la salida número 1 del procesador, correspondiente a una vía de graves o de subgraves, y luego pondremos lo mismo en la salida número 2, que va a ser la de otra vía superior, que podría ser, por ejemplo, la de una caja full range. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es quitar este filtro, vamos a ponerlo en off, y vamos a darle solamente salida a una de las dos salidas del procesador, concretamente a la una, para corregir primero la latencia del procesador en Smart. Aquí podemos ver que en principio el procesador produce una latencia, un retardo en todas las frecuencias, y por tanto vemos que tenemos una curva de fase con pendiente descendente. Hasta que no solucionemos esto, hagamos esta corrección interna en Smart, no podremos empezar a medir la fase de los filtros. Por tanto, si recordamos, vamos a irnos aquí a Find, al localizador de retardo, y lo que vamos a hacer es ver cuánto retardo tiene este procesador, que vemos que produce una latencia de 0,46 milisegundos, y lo que vamos a hacer es también añadirle esa latencia o insertarla a la señal de referencia, al bucle de referencia, que como vemos no tiene ningún tipo de latencia porque es un bucle que va directo desde la salida a la entrada de la tarjeta. Hecho esto, enseguida nos damos cuenta que como ahora las dos señales van retrasadas, referencia y medición, ya tenemos una línea recta en 0 grados en todo el espectro, ya que referencia y medición llegan a la vez. También tenemos ya ajustado o calibrado la magnitud, referencia y medición tienen el mismo nivel y por eso tenemos 0 decibelios en toda la ventana de magnitud en todo el espectro. Por tanto, ya podemos empezar a aplicar el filtro en cada una de las señales. Empezaremos con el filtro pasabajos, aquí en la salida número 1, que tenemos seleccionada, y vamos a irnos al filtro pasaaltos off, desactivado, pero en el pasabajos vamos a ponerle en type un Link with Really de segundo orden, Link with Really 12, que significa que atenúa 12 decibelios por octava. Y vamos a ver cómo se refleja en Smart. Aquí lo podemos ver. Si nos fijamos, podemos ver que es un filtro pasabajos porque no atenúa los graves, pero sí que atenúa las frecuencias agudas. Además podemos ver que se trata de un filtro Link with Really porque su frecuencia de corte, que hemos establecido en 100 hercios, tiene una caída de menos 6 decibelios, como podemos ver aquí. Aquí también lo podemos ver, 100 hercios aproximadamente, pues la caída es de menos 6. Esto es lo que caracteriza al filtro Link with Really, que su frecuencia de corte tiene una atenuación de menos 6 decibelios. Además, podemos saber que se trata de un filtro de segundo orden porque atenúa 12 decibelios por octava. De hecho, si con el cursor nos movemos hasta la frecuencia de 200 hercios, pues podemos ver que efectivamente más o menos tiene una caída o una atenuación de 12 decibelios con respecto al 0. También lo podemos ver aquí arriba, 200 hercios, pues unos 12 decibelios. Eso significa que es un segundo orden. Además, también lo podemos ver aquí arriba mirando la curva de fase. Un segundo orden debemos saber que desfasa 90 grados la frecuencia de corte. Si nos ponemos aquí en 100,
podemos ver que efectivamente 100 hercios, pues aproximadamente hay un desfase de 90 grados. Claro, ya vimos en otro vídeo que cada orden del filtro va a desfasar 45 grados la frecuencia de corte. Por tanto, un segundo orden pues desfasará 45 más 45, pues 90 grados. Por tanto, esto también nos va a delatar y nos va a decir que es un filtro de segundo orden. Vamos ya a capturarlo con la barra espaciadora. Ya tenemos, por tanto, guardado el filtro pasabajos. Hecho esto, vamos ahora a silenciar esta vía y vamos a activar el filtro pasaltos. Salimos de aquí del mute ya, seleccionamos la salida número 2 y seguimos en la misma página, en la página número 2, que son los filtros, y en este caso vamos a decirle que el filtro pasabajos esté desactivado, pero en el filtro pasaltos type pues vamos a poner un filtro Link with Really de segundo orden, también con la frecuencia de corte en 100 hercios. Lo siguiente es comprobar que efectivamente los dos filtros tienen el mismo nivel. Aquí lo podemos ver. El pasabajos en rosa y el pasaltos en verde están al mismo nivel. Las dos vías tienen el mismo nivel. Eso es muy importante para que la frecuencia de cruce que vemos aquí, eléctrica, coincida con la frecuencia de corte de cada uno de los filtros, que en este caso es 100, aquí lo podemos ver cómo coincide, y por tanto vamos ahora a ver que es un filtro pasaltos, aquí en verde, porque atenúa solamente los graves, pero deja pasar los agudos, y también vemos que es Link with Really, porque tiene una atenuación de menos 6 decibelios en la frecuencia de 100 hercios, igual que el filtro pasabajos. Además podemos ver que es un segundo orden, porque si nos vamos a la frecuencia una octava más baja, que son 50 hercios, podemos ver aquí en 50 hercios que la atenuación es aproximadamente de unos menos 12 decibelios, como nos indica aquí arriba el indicador de Smart. Por tanto, sabemos que es un segundo orden. Además, también lo podemos ver en la curva de fase, porque si nos vamos a la frecuencia de corte, ya habíamos dicho que en 100 hercios, en la frecuencia de corte, un filtro de segundo orden produce un desfase de 90 grados. Aquí lo podemos ver, 100 hercios, el desfase es de 90 grados, porque cada orden desfasa 45. Ahora bien, si nos fijamos, la diferencia que tiene con respecto a la fase del pasabajos es que ese desfase de 90 grados es en positivo, aquí en verde, mientras que el desfase que tenía el filtro pasabajos, también en 100 hercios, era de 90 grados, pero en negativo. ¿Qué significa esto? Pues que la diferencia de fase entre los dos filtros, entre el pasabajos y el pasaltos, va a ser de 180 grados. Claro, 90 más 90 son 180, 6 cuadros de Smart. Eso significa que cuando sumemos esos dos filtros, la zona compartida, las frecuencias que comparten, que reproducen los dos sistemas, por ejemplo, los subgraves y la caja full range, alrededor de unos 100, 80, 120 hercios, esa zona de cruce se va a atenuar tanto que se puede incluso cancelar, porque tenemos una diferencia de fase de 180 grados y hay que saber que dos señales iguales con el mismo nivel y con una diferencia de fase de 180 grados se cancelan. De hecho, vamos a capturar esta curva del filtro y ahora en vivo vamos a poner las dos señales a la vez y vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos vamos al menú de mute y vamos a desactivar el mute del 1 y en directo vamos a ver Smart y a ver qué pasa. Quitamos el mute y ahí lo vemos. Efectivamente, podemos ver claramente ese salto de fase de 180 grados que hay entre el filtro pasabajos y el filtro pasaltos. Y como vemos se traduce en una atenuación muy grande, casi cancelación en la zona de cruce, concretamente en la frecuencia de cruce eléctrico en 100 hercios. Aquí lo podemos ver. Por tanto, si ponemos estos filtros de segundo orden Link with Really a un subgrave y una caja full range, prácticamente vamos a atenuar todo este rango de frecuencias. Por tanto, no se nos va a ocurrir nunca, sería un error utilizar este tipo de filtro. Ahora bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues muy sencillo. Si ahora queremos utilizar filtros Link with Really de segundo orden, podemos hacer una cosa. Pues podemos irnos, por ejemplo,
al subgrave, a la vía de subgraves, y aquí en la página número 7 podemos ver que tenemos polaridad normal o invertida. Fijémonos, vamos ahora a ver solamente el subgrave. Si nos fijamos, al invertir la polaridad vamos a ver qué es lo que ocurre. Polarity inverted, y aquí lo podemos ver. Al invertir la polaridad, ese filtro pasabajos que tenía la curva por aquí cambia 180 grados en todas las frecuencias y pasa de aquí a aquí arriba, es decir, que se solapa con la otra curva del filtro pasaltos. Voy a hacerlo en directo. Así es como estaba antes y así es como lo hemos puesto ahora con la polaridad invertida. Por tanto, ahora ese filtro pasabajos se va a solapar con la curva del filtro pasaltos. Eso quiere decir que están llegando a la vez, con la misma fase, al mismo tiempo, y por tanto, como la diferencia de fase es de 0 grados, va a producir una suma de más 6 decibelios. Eso significa que si el link with really parte de menos 6 decibelios, pero obtenemos una suma de más 6 gracias al solapamiento de las curvas, pues menos 6 del link with really más 6 gracias a la suma va a ser flat, respuesta plana en la zona de cruce. Vamos a verlo. Vamos ahora a trabajar con la polaridad invertida, como tenemos ahora en el subgrave, y ahora en directo vamos a irnos al mute, vamos a desactivar el mute de la 2 y vamos a ver qué ocurre al sumar las dos vías. Vamos allá y fijémonos, ahí lo tenemos. Se nos ha puesto una curva plana en la magnitud. Tenemos una zona de cruce con respuesta plana y esto sí que se puede utilizar, sí que es positivo, sí que es lo que buscamos al poner esos filtros a una caja de subgraves y al full range. Por tanto, muy importante, recordemos, si utilizamos dos filtros link with really de segundo orden, debemos siempre invertirle la polaridad a uno de ellos para que tengamos una respuesta plana, ya que si los ponemos los dos con la misma polaridad, es decir, los dos con la polaridad normal, se va a producir una cancelación muy fuerte.